Bienvenido y bienvenida una vez más a este espacio donde juntos podemos aprender más de la palabra de Dios. Qué bendiciones poder encontrarnos semana a semana para juntos aprender más de la palabra de Dios. Y para esta oportunidad estamos estudiando el libro de Hebreos, un libro maravilloso con un mensaje oportuno para cada uno de nosotros. Y sabes, por eso queremos animarte, motivarte a que te unas a este canal, a este equipo, te suscribas para juntos conocer más del amor de Jesús a través de las páginas del libro de Hebreos. Para esta oportunidad, la lección número 4 de este estudio lleva por título Jesús nuestro hermano fiel. Y el versículo clave de la semana o del estudio se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñanos con la lectura. Dice así: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Qué tremendo versículo que encierra una verdad tan grande acerca de Jesús como nuestro Redentor. Él vino y nos libertó de la esclavitud del pecado. Justamente, vamos a ver qué es lo que Hebreos capítulo 2 nos enseña acerca de Jesús como nuestro hermano fiel. Antes de poder empezar nuestro estudio, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a comprender su palabra. Querido Dios, Señor, te damos una vez más gracias por esta linda oportunidad de poder reunirnos con mis amigos para juntos aprender más de tu palabra, para juntos escuchar tu voz, Señor, en este tiempo. Y Padre, rogamos que el Espíritu Santo pueda tocar a cada uno de nuestros corazones, nuestra mente, para así entender el mensaje acerca del gran amor de Jesús por la humanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, toma tu Biblia y vamos al capítulo 2 de este maravilloso libro de Hebreos. Decir también que la semana pasada estudiamos el capítulo 1 de Hebreos y cuando comparamos el capítulo 1 de Hebreos con el capítulo 2 nos damos cuenta de algo interesante. En el capítulo 1 el autor presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora en el capítulo 2, en este estudio, el autor presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. En el capítulo 1 Pablo presenta a Jesús como el Creador, el Soberano, el Sustentador de todo lo que existe. En el capítulo 2, Pablo presenta a un Jesús sumiso y obediente a su Padre. Esta y otras comparaciones podemos ver en el capítulo 1 de Hebreos con el capítulo 2 de este maravilloso libro. Pero nuestro estudio va a iniciar en el capítulo 2, el versículo 10. Así que vamos juntos a ver ese versículo. Dice allí: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. En primera instancia, este versículo, la primera parte, habla de Dios el Padre como creador y aquel que sustenta todas las cosas. Dice que el Padre tenía un propósito de llevar muchos hijos a la gloria y para que esto pueda ocurrir, tuvo que perfeccionar por la aflicción ¿a quién? Al autor de la salvación de ellos. ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús. Pero aquí hacemos un alto y nos preguntamos, ¿cómo es que Jesús tenía que ser perfeccionado para poder salvarnos? No es que Él era nuestro Cordero perfecto. ¿No es que Él era un sacrificio perfecto para poder redimirnos? ¿Cómo es que dice Pablo aquí? Y no solamente en este versículo, si vamos al versículo 5, al versículo 9, una vez más ahí Pablo usa la palabra perfeccionar. Dice ahí: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿cómo, en qué sentido Jesús iba a ser perfeccionado para llegar a ser nuestro Salvador? Si leemos bien el versículo, ambos versículos que hemos leído, había un propósito: llegar a ser el autor de la salvación de nosotros. Pero Jesús fue perfeccionado en el sentido de que estaba siendo equipado para llegar a ser nuestro Salvador. La lección presentaba 3 puntos importantes por la cual Jesús fue perfeccionado por la aflicción. Punto número 1,
fue perfeccionado por el sufrimiento para llegar a ser el capitán de nuestra salvación, para tener los medios legales para poder rescatarnos. Por eso Jesús fue perfeccionado a través de la aflicción. La palabra autor tiene que ver con el caudillo, el líder, el pionero de la salvación y aquel también que prepara el camino para que nosotros también podamos transitar por allí. Jesús hizo eso por cada uno de nosotros. Punto número 2, Jesús aprendió la obediencia. Si una vez más vamos al capítulo 5, el versículo 8, dice ahí la palabra de Dios, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo es que Jesús aprendió la obediencia? ¿Será que Jesús en el pasado fue un hijo desobediente? ¿Pasó de la desobediencia a la obediencia? No, mi querido amigo, no se refiere a eso, sino que se refiere a que para que Jesús pueda rescatarnos, Él tenía que ser un hijo obediente, porque la ley requería la obediencia. ¿Te recuerdas que en el pasado Israel, en el desierto, siempre había desobedecido a Dios? Y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Pero este Mesías que vendría hecho carne, cumpliría todos los requerimientos de la ley para llegar a ser obediente y llegar también a ser nuestro Salvador. Y con la obediencia, su sacrificio fue aceptable ante el Padre y también llegó a ser nuestro ejemplo de obediencia. Ahora, la obediencia de Cristo fue tremenda, porque si vamos al libro de Filipenses capítulo 2, el versículo 8, nos damos cuenta ahí de otra verdad que Pablo se refiere. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, hablando de la humanidad de Cristo, dice ahí la palabra de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Otra vez la palabra obediente. Jesús aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino de la soberanía y el dominio a la sumisión y a la obediencia. Porque te imaginas, en el cielo, Cristo era el rey del universo. Los ángeles le servían o le sirven hoy en el cielo. Y Él vino a esta tierra y tuvo que aprender a ser obediente. Porque allá en el cielo todos a Él le obedecían. Aquí aprendió la obediencia para poder rescatarnos. Y punto número 3 es que los sufrimientos le hicieron a Jesús que llegase a ser nuestro sumo sacerdote compasivo y misericordioso. Si leemos el capítulo 2 del libro de Hebreos, los versículos 17 y 18, dice allí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento para llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Ojo, aquí no quiero que malentiendan, Jesús no llegó a ser bueno por el sufrimiento. Por el contrario, Él vino porque nos amó, dio su vida porque nos amó. Y en su vida, en su ministerio en esta tierra, nos mostró a través de su dolor y el sufrimiento cuánto nos ama y cuánto dio por cada uno de nosotros. Ahora, como decíamos en este tema, Jesús llegó a ser nuestro modelo. Es nuestro hermano modelo. Ahora, si vamos al capítulo 2 del libro de Hebreos, nos damos cuenta que hay otra palabra aquí, aparte de perfeccionar, que dice autor, ¿cierto? Al autor de la salvación de ellos. Y también en el capítulo 5, el versículo 9, decía que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Pablo también en el capítulo 12 y el versículo 2 del libro de Hebreos, también usa otra vez la palabra autor, hablando de que corramos con paciencia nuestra carrera como cristianos. Él nos dice, corran puesto los ojos en Jesús, el autor, una vez más esa palabra autor, y consumador de la fe. En otras palabras, mi querido hermano, Jesús es nuestro modelo en el sentido de que Él ya pasó
por este camino, ganó la victoria, aprendió a ser obediente, se sometió al Padre para darnos un ejemplo, para servir Él como modelo de nosotros de cómo tenemos que aprender a vivir por fe mientras estamos en esta tierra. Porque vivir en esta tierra, hermanos, es aprender a vivir por fe, a poner nuestra confianza en Dios. Porque Él dijo, yo voy a confiar en mi Padre, yo voy a confiar en Dios. Y Él nos enseñó a cómo poner nuestra confianza completa en nuestro Dios. La palabra autor tiene que ver con alguien que conquista una ciudad e invita a otros a que moren en ella. Jesús conquistó la salvación. Ahora nos invita a cada uno de nosotros, te invita a ti, me invita a mí, y nos dice, yo ya pasé por ese camino, yo te voy a ayudar a alcanzar la salvación porque yo soy el líder, yo soy el pionero, yo soy el capitán, el autor de la salvación. En ese sentido, Jesús también es nuestro modelo. Vamos ahora a pasar a la parte número 3 de esta lección, que vamos a ver y leer el versículo 14 de este capítulo 2 del libro de Hebreos, el versículo 11, vamos a leer de este capítulo 2, dice allí, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. El punto número 3 de esta lección es acerca de cómo es que Jesús nos llama sus hermanos. Y cuando vamos a la Biblia, mis queridos amigos, nos damos cuenta de que en verdad Jesús llegó a ser como uno de nosotros y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y aquel que nos salvó, no solamente nos salva, sino que también nos santifica, según el versículo 11, porque si volvemos a leer, dice allí, porque el que santifica y los que son santificados. Qué hermoso es saber, hermanos queridos, que Jesús es aquel que nos santifica. En Él podemos andar en una vida santa, porque Él es quien nos santifica. Por Él somos santificados, por su justicia somos santificados. Eso quiere decir que no solamente Él es nuestro Salvador, sino que también es nuestro santificador. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y sabes qué? Jesús no llamó hermanos a sus discípulos hasta después de su muerte. Cuando vamos al libro de Mateo, el libro de Juan, nos damos cuenta que en la resurrección, vamos a ir un poquito a revisar el libro de Mateo, en Mateo capítulo 28, versículo 10. Mira lo que Jesús dice aquí después de su resurrección. Dice, entonces Jesús le dijo, no temas, id, dad las nuevas a mis hermanos, esta palabra bonita, hermosa, para que vayan a Galilea y allí me verán. Después de su resurrección, Jesús llama a sus discípulos mis hermanos. Antes, en ningún momento aparece la palabra hermanos que se refiere a los discípulos, pero después de su muerte, y Pablo lo confirma en el libro de Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. A través de Cristo tú y yo pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Y si vamos un poquito más al libro de Juan capítulo 20, el versículo 17, que está en el mismo contexto, Juan 20, 17, dice la palabra de Dios, una vez más, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, le dice Jesús a María, mas ve a mis hermanos, otra vez, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mira, qué maravilloso, hermanos, es saber que en Jesús, nosotros pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Es decir, mis queridos amigos y hermanos, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos porque Él se vistió de nuestra humanidad. Él vino como uno de nosotros. Jesús nos acogió como parte de su familia. Es por eso, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, si aceptamos al Hijo de Dios, pasamos a ser miembros de la familia y también somos hijos de Dios. Es por eso que Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios.
Vamos a pasar al punto 4, al versículo 14 y 15 de esta lección. Dice allí el versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos a quedarnos en el versículo 14. Aquí la palabra clave es carne y sangre. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice que Jesús llegó a participar de carne y sangre? Se refiere, mis queridos amigos, a que Jesús fue completamente humano cuando vino a esta tierra. Voy a repetir, Jesús fue completamente humano, así como nosotros, cuando vino a esta tierra. Mucha gente no cree que Jesús fue 100% humano, pero la palabra de Dios nos dice que Él participó también de carne y sangre, de carne y sangre. Y saben, nos metemos en un problema cuando negamos que Jesús vino en carne, porque si leemos en la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 2, dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces nos damos cuenta que, mis amados hermanos, Jesús era uno como nosotros. Y acá vamos a usar una expresión muy interesante. Él es como nosotros, pero diferente a nosotros, ¿no? Cristo es como nosotros, pero diferente de nosotros. ¿Cómo así? Diferente en el sentido, hermanos, que Él no cometió pecado. Nosotros somos pecadores. Jesús tomó la humanidad con todo su pasivo, con todas sus desventajas. Jesús fue humano como tú y como yo, porque Él tuvo hambre, Él tuvo sed. Lloró frente a la tumba de aquel que él amaba, Lázaro. Jesús era humano, pero su humanidad no estaba mancillada con el pecado, oscurecida por el pecado. Así como nosotros, nuestro corazón es egoísta, nuestra mente maquina maldades. Jesús no, era un ser santo, pero humano, por supuesto. Porque si vamos al capítulo 4 del libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15, dice allí algo muy interesante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue como uno de nosotros, pero diferente a nosotros, en el sentido de que Él no cometió pecado. Dice que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si vamos al capítulo 7, el versículo 26, Pablo ahí afirma que Dios era santo, que Cristo era santo. Dice el versículo 26 del capítulo 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Te das cuenta? Hecho más sublime que los cielos, santo, sin mancha. Jesús no tenía pecado. Si vamos a 1 de Pedro, el capítulo 1, 18 y 19. 1 de Pedro, el capítulo 1, 18 y 19, dice lo siguiente. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Jesús fue como nosotros, humano. Él vino a este mundo, se hizo como nosotros, padeció como nosotros. Pero en cuanto al pecado, Él no cometió pecado. Él era un ser santo, sin mancha, sin maldad en su corazón. Entonces, porque si Jesús, hermanos, como dice la lección, hubiera sido como uno de nosotros, así, con maldad en su corazón, también hubiese requerido un Salvador. Pero Él no requería un Salvador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros nos habíamos perdido y Él vino a rescatarnos.
Con esto dicho, vamos a la parte última de este capítulo 2, de este estudio maravilloso. Vamos a ver a Jesús como nuestro hermano redentor. El hermano como redentor. El pariente más cercano de nosotros es Cristo Jesús. Y lo vamos a ver esto. Dice aquí el versículo 15 del capítulo 2. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién vino a librar a aquellos que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre? Cristo Jesús. Y para que eso ocurriese, se hizo como uno de nosotros. Jesús se presenta aquí como nuestro Redentor y a nosotros se nos presenta como esclavos del pecado. Pero Cristo vino con un propósito de salvarnos y se hizo igual a nosotros, como nosotros, para poder rescatarnos. Y esto evoca una verdad del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, para que alguien pueda rescatar a alguien, tenía que ser su familiar más cercano. Si no, no podía rescatarlo. Era una ley que se había puesto en el tiempo de Moisés. Si alguien empobreciere o vendía sus propiedades o se quedaba solo y esclavo, su familiar de él lo podía rescatar. Vamos a ir para ver un poquito más esta verdad en el libro de Levítico, el capítulo 25. Levítico, el capítulo 25, el versículo 25. Dice la palabra de Dios allí: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Quién rescataba a ese hombre que lo había perdido todo? Su pariente más cercano. Y aquí la palabra rescatar es la palabra Goel, que tiene que ver con el pariente más cercano, con el Redentor. Y en el capítulo 25 también, en el versículo 47 y 48 dice lo siguiente: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que hubiere sido vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Uno de sus hermanos lo rescatará. Mi pregunta es, mis queridos amigos, y todos los que nos ven y nos escuchan, su hermano lo rescatará. ¿Quién es nuestro hermano? Como dice el libro de Hebreos, es Cristo Jesús. Es por eso que Él vino, se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre, habitó entre nosotros, comió con nosotros, durmió entre los hombres, caminó con nosotros, para poder rescatarnos de la esclavitud, de la servidumbre del pecado. ¿No es maravilloso eso? ¿No es una verdad tan profunda que necesitamos abrazar y analizar y estudiar, como dice Pablo en el capítulo 2 al principio? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos queridos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como lo que Pablo aquí nos muestra en el libro de Hebreos? Siendo que Jesús vino a esta tierra, se hizo como nosotros, se hizo nuestro hermano, se hizo nuestro pariente más cercano, y como dice el capítulo 2, el versículo 15, y vino a librarnos de la servidumbre. Porque el versículo 16 dice lo siguiente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, nosotros, le vino por cada uno de nosotros. Jesús es nuestro Redentor. Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo carne y hueso como nosotros. Se convirtió en nuestro pariente más cercano y nos redimió y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tenemos a un Jesús, tenemos a un Salvador que condescendió con nosotros. Y queremos cerrar este hermoso estudio haciendo una invitación a cada uno de nosotros a no descuidar esta salvación tan grande que tenemos en Jesús. Jesús ha hecho todo por nosotros. El plan de Dios se dio perfectamente. En el pasado, todo el plan que Dios tenía, Israel falló,
los líderes fallaron, pero en Cristo se cumplió todas las promesas y en Él se pueden cumplir todas las promesas de Dios para tu vida. Porque Él fue hecho como uno de nosotros. Él habitó entre nosotros y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Querido amigo, el amor de Dios, no podemos dudar del amor de Dios. Su plan es perfecto. No podemos dudar de lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos dudar de su divinidad, de su humanidad. Él es un Dios perfecto. La duda que tenemos o que tengo es que si tú y yo aceptaremos ese tremendo regalo de la salvación.